En este video vamos a ver el contenido de una estructura de costos o contrato que fue creado anteriormente. Para eso entonces primero vamos a hacer alguna búsqueda que podemos hacerla a partir de las funcionalidades que vimos en el video anterior sobre filtros de contratos, ubicándolo a partir de una carpeta que en este caso fue seleccionada previamente, a partir si no de los filtros que se utilizan desde acá y si no también desde la posibilidad de selección o filtro desde las columnas. Obsérvese que cada una de las columnas en donde aparecen listados los contratos tienen tres puntitos. Si despliego o presiono en cualquiera de las columnas en las que me posicione, me va a aparecer la posibilidad de filtro. Eso significa que estando ubicada en la pantalla, en la paginación 1, en esta lista de contratos, en esta carpeta, me va a poder filtrar con el criterio que yo necesite a partir de de los contratos que ya me está mostrando. Entonces, suponiendo que quiera ver solamente los contratos que están, a ver, vamos a buscar alguno en particular, alguno que esté, en este caso, por ejemplo, en estructura simulada en curso de aprobación, que en este caso tenemos en la página 1, tenemos algunos. Vamos a utilizar ese filtro. Entonces nos posicionamos acá, ponemos filtro, selección estado, porque en este caso yo ya me paré en la columna que quiero con el campo y la característica que quiero definir. Selecciono entonces a partir de un desplegable cuál es la que me interesa filtrar. Habíamos dicho que queremos ver las estructuras simuladas en curso de aprobación y le pongo filtrar. Bien, entonces acá me despliega todos los contratos que encontró en este estado dentro de la carpeta contratos de carga masiva. En este caso me cambia la paginación porque me agrupó en 100 contratos en esta primer página a partir de este criterio. Obsérvese que los tres puntitos de esta columna quedan marcados en rojo porque eso lo que me está mostrando es que ese campo está filtrado. Entonces, si yo quisiera volver a restablecer la información anterior como estaba, voy a posicionarme sobre esta columna y voy a ponerle limpiar. Entonces, de esa manera, el sistema me va a volver a mostrar todos los contratos que estaban dentro de la carpeta contratos carga masiva. Si quisiéramos quitar este filtro de contratos de carga masiva, que es una carpeta que previamente había seleccionado, me posiciono sobre la carpeta y también le pongo limpiar. Cierro esta carpeta y ahí entonces podemos ver que me aparece el menú general de carpetas, donde entonces me muestra todos los contratos ordenados desde el último ID al primero. Con esta flechita puedo hacer un orden inverso y dentro de cada una de las columnas puedo filtrar a partir de la carpeta en la que me encuentre. Voy a volver a hacer un filtro de carpetas para agrupar algunos contratos más específicos, filtrar, y voy a trabajar en este caso con este primer contrato, que es el que vamos a ver qué contiene. Para ingresar al contrato, entonces, una vez que utilizamos los criterios de búsqueda y que identificamos cuál es el que nos interesa, cliqueamos acá sobre el ID. Y entonces lo primero que nos va a mostrar el sistema es la pantalla resumen. Fíjense que tenemos 4 solapitas, una que es resumen, otra que es índice, otra que es ítems y otra que es datos adicionales. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que nos indica y nos informa cada una. Dentro de la estructura vamos a tener una cabecera de datos que nos va a mostrar en todas las solapas de qué contrato, con qué número de contrato estamos trabajando, en qué organización de compras fue creado o asignado, la moneda del contrato, la fecha del último ajuste, que básicamente tiene que ver con la fecha de los índices en el que está ajustado o cargado inicialmente ese contrato, si tiene un periodo de plazo de revisión, que eso es para los ajustes, si tiene un gatillo
de ajuste, si rebalancea, si es una estructura que rebalancea o no. Esto lo vamos a ver más adelante cuando carguemos una estructura de costos. Y el contratista. En este caso estamos trabajando con una estructura de las que llamamos el tipo simplificada o porcentual, donde no se trabaja con valores monetarios, o sea, es una estructura de costos que está no valorizada en cada uno de los recursos, sino que está representada por porcentajes, donde se indica que, por ejemplo, la mano de obra tiene un determinado peso relativo en el total de la estructura, otra componente tiene otro porcentaje relativo y así hasta llegar al 100, que es lo que compone el total de mi estructura de costos con cada una de las componentes de la fórmula que estamos aplicando. Luego, entonces, acá vamos a ver que están los porcentajes cargados y también puede aparecer la columna monto, que en el caso de las simplificadas podría ser un dato simplemente informativo, no está vinculado a un valor real en la moneda en que se haya cargado. En este caso porque se trata de un contrato simplificado. Entonces acá podemos ir desplegando y ocultando la información que queremos. Por ejemplo, en este caso nos indica que la estructura de costos tiene cargada una componente de mano de obra que está aperturada en dos datos, en este caso PJ y PP, y cada una tiene su índice asignado. Luego tenemos la componente genérica misceláneos, que si también la aperturamos vamos a ver que tiene una componente en dólares y una componente en pesos. Y también cada una tiene su índice asignado, y también podría haber componentes a las que no se le asignen índices, como en este caso. En el lateral derecho vamos a ver los índices y las fechas y los valores de esos índices, y algunas condiciones, como por ejemplo si es disparador, si está asignado como disparador dentro de la estructura. Aquí abajo podemos ver comentarios en el caso que se hayan ingresado. Y hasta acá sería lo que se llama la hoja resumen, donde se ven la fórmula polinómica o la estructura de ajustes que se utiliza para este contrato. Luego accedemos a la parte de índices, donde se especifica alguna información adicional que necesitamos ponerle algún índice, por ejemplo, si necesitamos cambiar algún valor que no es el que corresponde al del dato maestro o al que está cargada en la herramienta como dato base, si trabaja como disparador, y algunas otras condiciones como gatillo, plazo de revisión y tipos de cambio que se completan en esta solapa. Nuevamente acá podemos ver ya un poco con más detalle el listado de los índices que tiene asignados esta estructura, algunos modos de aplicación que después cuando carguemos una estructura de costo lo vamos a explicar, la fecha del índice, el valor que está tomando para esta estructura de costos, la fecha que nos está informando también que está indicado en el maestro de índices y el valor relacionado a esa fecha, y algunas otras indicaciones que vamos a ir explicando cuando carguemos una estructura de costos. Luego tenemos la parte de ítems, que en este caso no hay información, pero acá se cargan lo que serían, sí, ahí nos cargó, acá se cargan lo que es la lista de precios, las tarifas que están relacionadas a este contrato barra estructura de costos. Entonces acá se van a ir identificando por nombre o por nombre de la posición, nombre de la línea o por el número según el sistema con el que se trabaje, desde donde se toma en general esta información, el precio unitario, si aplica la simulación o no a la tarifa, o si se le indica que se le aplique de alguna manera en particular, y
toda una serie de información que dependerá también del tipo de ítems o precio del que se trate. Básicamente esto tiene que ver en cómo se aplica el ajuste, si se aplica de manera lineal o se aplica de manera cascada, como le llamamos nosotros, que es cuando cada precio, cada tarifa tiene dentro de sí como una estructura de costos que hace que no se aplique el ajuste linealmente, sino que el precio varía de acuerdo a cómo varían algunas componentes. Por ejemplo, suponiendo que haya un precio que esté vinculado 100% a la mano de obra y la estructura en general tenga estas dos componentes, mano de obra y misceláneos, en el caso de un ítem que aplique solo mano de obra, le va a aplicar solo la variación que el sistema calcule para mano de obra y no para el otra componente que tiene. Mientras que una aplicación lineal va a aplicar justamente todo el ajuste que promedio o el ajuste general a partir de la fórmula completa, que es la de mano de obra y la de la otra componente en este caso. Igual eso lo vamos a ver más a detalle en la parte donde ingresamos una estructura de costos y vamos a ver las posibilidades. Nuevamente acá tenemos los datos cabecera que no se pierden justamente para poder entender de qué contrato estamos hablando. Tenemos la posibilidad de trabajar con lo que se llama contrato central o distribuido, que también lo vamos a explicar cuando se cargue una estructura de costos, y si tiene la aplicación de algún coeficiente comercial, que también lo vamos a explicar cuando estemos creando una estructura de costos. Acá podemos ver entonces ya la información de las tarifas ajustadas en el momento que indica el último ajuste. Luego tenemos los datos adicionales, que en general cuando se carga una estructura de costos son los datos que cargamos inicialmente, son los datos formales de un contrato. Tiene que ver con el número de contrato, una identificación determinada que nos permita diferenciar este contrato de otro, también lo vamos a explicar más en el momento de una carga, la denominación, que es un campo libre que se puede configurar según se necesite, el contratista, la moneda, la organización de compras, la carpeta en la que se encuentra y bueno, una serie de información que en la medida que nos sirva, la podemos ir completando y eso nos va a permitir luego tener campos de filtros que nos va a ayudar a segmentar los contratos según las características que tengan. Para volver al menú anterior, puedo irme con la flechita hacia atrás o si no, con este menú de las rayitas, me posiciono acá y le pongo contratos y vuelvo entonces a la pantalla en la que estaba originalmente. Hasta acá entonces vimos cómo buscar un contrato y ver el contenido. En el próximo video vamos a ver cómo crear una estructura de costos y después en los próximos videos vamos a ver también la parte de reportes y de simulaciones, que son los ajustes que van sufriendo las estructuras de costos en el correr del tiempo.